En este problema se plantean dos tanques unidos por una válvula de volumen despreciable. El tanque de la izquierda contiene cloruro de nitrocilo, NaOCl, y el tanque de la derecha contiene aire unido a un manómetro de rama abierta, en las condiciones dadas en la figura. En la pregunta número 1 del problema se refiere a una mezcla física sin reacción química. Simplemente se abre la llave y los gases se van a mezclar homogéneamente a la misma temperatura. Y nos preguntan en la parte 1A, calcule la presión parcial de cada gas y la presión total en la mezcla final. En la parte B debemos discutir si los resultados obtenidos son lógicos. En la parte 2 del ejercicio se lleva a cabo la reacción química entre el NaOCl y el oxígeno del aire para darnos cloro gaseoso y N2O4 gaseoso. En esta parte 2 del ejercicio corresponde a un proceso químico porque se está llevando a cabo una reacción química. Y nos piden en la parte 2A que calculemos la presión total de la mezcla final una vez se ha llevado a cabo la reacción química a temperatura constante. Y en la pregunta B nos piden calcule la respuesta del manómetro, es decir, cuál es la altura del mercurio en el manómetro una vez que se ha llevado a cabo la reacción química. Analizando con más detalle los datos del ejercicio, en el tanque 1 del NaOCl nos dan la presión en milímetros de mercurio, que debe ser convertida a atmósfera, el volumen en litros, la temperatura 260 grados centígrados, que debe ser convertida a Kelvin. No nos dan el número de moles en este recipiente. En el tanque de la derecha, continúa cerrada la llave, nos dan la temperatura 260 grados centígrados, la misma temperatura del tanque anterior, y el volumen corresponde a 300 litros. No nos dan ni el número de moles ni la presión del aire en este tanque. Nos dan como datos adicionales la presión barométrica o atmosférica, 760 milímetros de mercurio, y la altura del mercurio en el manómetro, que corresponde a 400 milímetros de mercurio. Para resolver el ejercicio, vamos primero con la llave cerrada que comunica a los dos tanques a calcular cada uno de los parámetros que no se conocen para cada tanque de la ley de los gases ideales. En el tanque que contiene al NaOCl se conoce la presión en milímetros de mercurio, el volumen en litros y la temperatura en grados centígrados. La presión la convertimos a atmósfera con el factor de conversión adecuado. 760 milímetros de mercurio corresponde a una atmósfera, nos da 0,5 atmósfera.
La temperatura en grados centígrados la convertimos en Kelvin sumándole el 273, nos da 533 Kelvin, y con el volumen ya conocido de 150 litros, despejando de la ley de los gases ideales el número de moles, nos da 1,716 moles que están contenidos en el tanque del NaOCl. En el tanque de la derecha, que contiene al aire, se conoce su volumen en litros y la temperatura en centígrados, que corresponde a los mismos 533 Kelvin del primer tanque que contiene el NaOCl. En este caso, debemos primero determinar la presión a la que está sometida el aire dentro de este tanque, utilizando el manómetro de rama abierta que está conectado a dicho tanque. Observamos que la rama de la izquierda del manómetro está a una altura mayor que la rama de la derecha, lo que nos sugiere que la presión atmosférica es mayor que la presión del aire dentro del tanque. En ese caso, se debe aplicar, para calcular la presión del gas, la fórmula que corresponde a la presión barométrica en este punto es igual a la presión del mercurio más la presión del gas. Despejando la presión del gas de esta ecuación, nos queda que va a ser igual a la presión barométrica menos la presión de la altura de mercurio. La presión barométrica nos la dan, que corresponde a 760 milímetros de mercurio, convertido a atmósfera, nos da una atmósfera. Igualmente, la altura de la columna de mercurio, de 400 milímetros de mercurio, convertido a unidades de atmósfera, nos da 0,526 atmósferas. Y finalmente, determinando la presión de la mezcla gaseosa, nos queda una atmósfera menos 0,526 de la columna de mercurio, y nos da como resultado 0,474 atmósferas, que corresponde a la presión del gas, en este caso el aire, contenido en este tanque. Finalmente, de la ley de los gases ideales se despeja el número de moles, reemplazando los valores obtenidos anteriormente: 0,474 para la presión, 300 litros que corresponde al volumen, la constante de la ley de los gases ideales y la temperatura, y nos da 3,251 moles de aire. Inicialmente, el problema nos da como dato que cada mol de aire contiene 0,21 moles de oxígeno y 0,79 moles de nitrógeno. Utilizando ese factor de conversión dentro del tanque de aire, tenemos de oxígeno 0,683 moles de oxígeno y 2,569 moles de nitrógeno. Sumando estos moles nos da el número total de aire contenido en ese tanque.
Continuando con la resolución del ejercicio y respondiendo la primera pregunta, 1A, que nos pide calcular la presión parcial de cada gas y la presión total en la mezcla final, es decir, una mezcla sin reacción química. Primero calculamos el volumen total sumando el volumen de cada uno de los tanques, dando un volumen total de 450 litros. Conocemos los moles que hay en cada uno de los tanques y que siempre se mantienen constantes. Podemos calcular para cada uno de ellos la presión que ejercen cada uno de los moles antes mencionados, pero en el volumen total que están ocupando. Por ejemplo, para el NaOCl conocemos los moles, 1,716. Esta es la constante universal de los gases. Multiplicamos por la temperatura que se mantiene constante en Kelvin y dividimos el volumen en litros. Eso nos da una presión de 0,167 atmósferas, que corresponde a la presión parcial del NaOCl. Para el oxígeno se procede exactamente igual, conocidos sus moles, y aplicando los mismos parámetros anteriormente mencionados, la constante universal de los gases, la temperatura y el volumen, calculamos su presión parcial, 0,066 atmósferas. Finalmente, calculamos la presión parcial del nitrógeno, conocidos sus moles, 2,569, y aplicando el mismo procedimiento anterior, obtenemos 0,249 atmósferas. Eso corresponde a las presiones parciales de cada uno de los gases presentes en la mezcla final. Si sumamos esas tres presiones parciales, nos da la presión total, asumiendo que se cumple la ley de las presiones parciales de Dalton, que es una mezcla no reactiva de gases a volumen y temperatura constante. Vale la pena resaltar que la presión del aire, si lo tomamos como el conjunto del oxígeno y el nitrógeno presentes allí, nos da 0,316 atmósferas, que corresponde a una presión de oxígeno ya mencionada anteriormente e igual a la del nitrógeno. Para responder la pregunta 2 del ejercicio, se ha llevado a cabo una reacción química. Conocemos los moles iniciales del NaOCl calculados anteriormente. Conocemos los moles de oxígeno, 0,6828, y conocemos también el número de moles de nitrógeno presente. No lo colocamos dentro de la reacción química porque está presente en la mezcla de gases, pero no participa en la reacción química. Conocidos estos dos reactivos, el NaOCl y el oxígeno, se calcula el reactivo limitante, que en este caso es el oxígeno. Nos queda reactivo en exceso el NaOCl y se nos producen 0,683 moles de cloro, gas, y 0,683 moles de N2O4. Es decir, en la mezcla final gaseosa nos quedan al final de la reacción química en el mismo volumen y a la misma temperatura 0,350 moles de NaOCl, nos quedan 0,683 moles de cloro, 0,683 moles de N2O4 gaseoso y el nitrógeno 2,569
moles de nitrógeno que permanecieron sin reaccionar. Sumando todos los gases presentes en la mezcla final, obtenemos un valor de 4,285 moles. A esa mezcla final le aplicamos la ley de los gases ideales, tomando el número de moles totales, 2,85. Se mantiene la temperatura constante, se utiliza la constante universal de los gases y se toma el volumen de la mezcla total, 450 litros. Se obtiene al final 0,416 atmósferas, que corresponde a la presión final de la mezcla gaseosa de la reacción química planteada anteriormente. Esa es una de las preguntas que nos hace el ejercicio. Calcule la presión de la mezcla final después de la reacción química. Finalmente, el ejercicio nos pide que determinemos la respuesta del manómetro, es decir, como lo mencionábamos inicialmente, corresponde a la altura de la columna de mercurio en el manómetro. Primero se debe comparar la presión de la mezcla final con la presión barométrica. En este caso, la presión barométrica se ha mantenido constante, 1 atmósfera, y la presión de la mezcla final 0,416, y se cumple que la presión barométrica es mayor que la presión de la mezcla gaseosa. La fórmula a aplicar en este caso para estas condiciones corresponde a la presión barométrica es igual a la presión de mercurio más la presión del gas. En este caso nos interesa despejar la presión de mercurio, que va a ser igual a la presión barométrica menos la presión de la mezcla gaseosa. Reemplazando los valores, la presión barométrica es 1 atmósfera, la presión de la mezcla final es 0,42 atmósferas y nos da finalmente 0,584 atmósferas, que convertido a centímetros de mercurio nos da finalmente la altura del manómetro o la respuesta del manómetro, 44,37 centímetros de mercurio.